Hace algunos años, cuando se realizó uno de estos CADES, estas reuniones que les gustan a los empresarios, se le pregunta a Moisés Naim cuál es la primera receta que él recomendaría para que el Perú sea un país desarrollado. Y él dijo eso: necesitan ponerse como prioridad el sistema de administración de justicia. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el Perú existen muchas leyes, muchas leyes. El asunto es que no se cumplen. Entonces, las autoridades no tienen lo que se llama, lo que se conoce al interior, el temor a la ley. Y cuando no existe temor a la ley, hay impunidad y hay, digamos, lo que pasa en esta primera etapa del gobierno con el caso de Bellido, que la autoridad actúa pues como con pana y elegancia, ¿no? Sin ningún tipo pues de resquemón, ni remordimiento, ni capacidad de rectificación. Parece que eso ha cesado hoy día, como te decía, pero vamos a ver cómo avanzan las cosas, ¿no? Claro, no solamente para este caso, ¿no?, que hay que definir mucho el comportamiento del dueño del partido político, ¿no?, Vladimir Cerrón, que ha llegado a gobernar dando lecciones incluso de gobierno con un pasado siniestro, corrupto, ha sido presidente del gobierno regional allí en Junín. 1.650 millones dijo que perdía la Defensoría del Pueblo diariamente por actos de corrupción. Mucho que trabajar también en este campo, ¿no? Sin duda, ¿no? Y dices bien cuando hablas de Vladimir Cerrón como dueño del partido, porque así están funcionando los partidos y en particular el de gobierno, ¿no? Una especie de chacra donde el patrón es Vladimir Cerrón, una persona ampliamente cuestionada y que efectivamente se siente con alguna autoridad para dar recetas, ¿no? Pero no es la única situación, eso se ve en muchos casos de la administración pública. Y ahí es donde cobra pues mayor importancia pues este temor a la ley, que las autoridades sientan, por ejemplo, y sobre todo hablando de gobiernos regionales y locales, ¿no?, que están más en contacto de la población, que las autoridades sientan que no le pueden pintar la cara al pueblo. ¿Qué es lo que crees tú, que aparte que hace tu institución, que tienen que hacer otras instituciones, lo que tienen que hacer y los propios peruanos de a pie incluso? A ver, el Consejo Privado Anticorrupción, que es la entidad que yo represento, está ahorita lanzando dos proyectos bien importantes en relación a la corrupción. El primero, que se llama Vigilancia Activa, que es un proyecto que tiene mucho de ciudadano, ¿no?, que implica estar pendientes de lo que hace la prensa, pero de una forma más sistemática y continua, que es denunciar aquellos malos nombramientos que se dan de funcionarios públicos, contratos, todo lo que hace el Estado, estar alerta. Y esto ya se ha avivado en este periodo, que no pasaba en anteriores. Y lo segundo es un proyecto que tiende a desmitificar ciertas cosas en relación respecto a la Constitución, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de las leyes hace un rato y esta manía que tiene el gobierno de querer la Asamblea Constituyente, cuando en realidad hay muchas cosas que no son verdad de las que se dicen, ¿no? Y en general yo pienso que la ciudadanía lo que tiene que hacer es una cosa muy simple, ¿no? Empezar a dejar de tolerar. Yo escucho muchas conversaciones que dicen, bueno, pues esos son los políticos que tenemos, todos los políticos son así, y bueno, pues eso es triste, eso es un estándar mediocre. Si nosotros permitimos que siempre nos van a meter la mano al bolsillo, que eso es parte del cupo, del peaje que tenemos que pagar, no nos quejemos después de que nos robe más, ¿no? Porque las autoridades se sienten con patente, con libertad para robar. Entonces, un pueblo que se indigna, que está constantemente peleando para que no le metan la mano al bolsillo, yo creo que genera pues también, a la par de este sistema de justicia, el temor a la ley. Eso es lo que hay que lograr. Ahora, el Perú tampoco está como una república bananera respecto a la lucha contra la corrupción. Es bien cierto esas cantidades que lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, lo ha corroborado la Contraloría también General de la República, pero un indicador muy simpático es que, por ejemplo, en el caso Odebrecht se han denunciado una serie de raterías de Estados Unidos, todo América Central, del Sur e incluso unos países africanos, pero en el Perú es el único país donde casi todos sus presidentes rateros, fugados, robados, encarcelados, suicidados, pero es una lucha mucho más fuerte y frontal que otros países en Latinoamérica, ¿no? Sí, sin duda alguna hemos tenido muy buenos avances. Hay partes del sistema de justicia que funcionan bien, ¿no? Estamos viendo que constantemente caen gobernadores, alcaldes, que están, ha habido uno en el norte hace poco, una familia
¿no? Que se dedicaba insólitamente, el padre y el hijo le heredó el poder, en fin, eso está pasando, hay que llevar esto a un nivel mucho más grande. No solamente del funcionario público, ¿eh? Porque siempre que hay un funcionario público corrupto, hay un privado corruptor. Entonces, también hay que ponernos a ver de que los corruptores, los empresarios malos, los ciudadanos malos, tienen que caer. Y así se genera un clima de temor a la ley, que es lo que yo quiero invocar. Fíjate otras realidades. En Estados Unidos, a ti no se te va a ocurrir insinuarle, darle una coima a un policía de tránsito. O sea, no hay manera. Entonces, ese espíritu, tenemos que lograrlo acá. En, ¿Qué se hace con los políticos que llegan con una mano adelante y otra atrás, no solamente sin plata, sino también sin saber cómo gobernar y finalmente se van con plata y enjuiciados? Hay que respirarles en la nuca. Y eso se hace con vigilancia ciudadana, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, es algo que otras entidades podrían hacer perfectamente. Nosotros no tenemos tantos recursos, pero lo estamos haciendo. Es, por ejemplo, mirar con quién te reúnes, ¿no? Con quién se reúnen los políticos. No solamente el gobierno, el ejecutivo, ¿eh? El Congreso. A quiénes se contrata. Porque por ahí entra la puerta, no toda es coima. A veces hay el compadrazgo, el tarjetazo, y eso se puede detectar. A lo que voy es que todos juntos creamos este clima de cierto temor, de que la autoridad diga, uy caramba, va a ser más difícil la corrupción. Eso tenemos que lograr, y eso es una suma de situaciones que tiene que empezar por el propio Estado diciendo, aquí estoy, contróleme, fiscalíceme, puertas abiertas, no solamente en una ley de transparencia, ¿no? Sino mediante la prensa sobre todo. ¿Cuál es la forma en que la ciudadanía sabe lo que hace un gobernante? La prensa. Y si nos escondemos, nos encerramos, violentamos a la prensa, entonces pues, la gente sabe que no quieres hablar. Y si no quieres hablar, por algo es, ¿no? Pagar en negro cuando se trabaja como empleador, ya te digo, o sea, hay un montón de modalidades. Y lo primero en ese sentido es tomar conciencia, decir, yo, ¿qué estoy haciendo respecto a eso? Y yo, ¿qué he cometido, no? Porque usualmente tenemos la costumbre, a veces medio hipócrita, de señalar al otro y no nos ponemos nosotros frente al espejo y simplemente pensamos que la corrupción es un tema de políticos o grandes empresarios. Y no, va también por respetar las señales de tránsito, por no pegarle a la mujer o a los hijos, es un sinnúmero de cosas, ¿no? Este gobierno, entonces, volviendo al tema de esta gestión gubernamental después de sus 2 meses, está luchando, ¿crees tú que camina en esa dirección? No, no, este gobierno con mayor intensidad, pero en realidad muy pocos gobiernos han hecho algo significativo por la lucha contra la corrupción. Se piensa que es una ley, y no es una ley. Un presidente tiene que dar el ejemplo, y tiene que empezar a decir como primer empleado público de la nación, tiene que empezar a decir, este soy yo, estos son mis conflictos de intereses, así nombro a mis funcionarios, eso es el ejemplo. Los que somos padres no, sabemos eso. Nuestros hijos nos están mirando todos los días nos van a juzgar en algún momento. Entonces, haciendo esa analogía, yo creo que lo que tiene que hacer un gobierno que quiere luchar contra la corrupción es simplemente no meterse. Y la justicia se hace, sí, claro que se hace. ¿Cómo? Con un sistema de justicia. No, no hay más. Y nadie se ha ocupado de eso históricamente en este país. ¿Y sabes por qué? Porque los gobernantes tienen temor porque tienen mucho anticucho. Y cuando tú tienes mucho anticucho, prefieres que el sistema se quede ahí nomás, ¿no? Ese es.